Toca el día de hoy, Segunda de Reyes, ¿cierto? Capítulo, seguro que 16. Mis notas dicen otra cosa. 17. ¿Ok? Los que estuvieron en la clase de varones el sábado pasado, hablamos del temor, ¿verdad? Y una de las cosas que veo aquí es que algunas de los reyes o de las personas que estaban involucrados en todo este tiempo de lo que hemos leído, algunas personas se sometieron a la maldad no porque quisieran ser malos, sino por miedo. Las personas que estuvieron con Jezabel, ¿se acuerdan? ¿Por qué le hacían caso si sabían que era malvada? Por temor. Aún Elías, que hizo descender fuego del cielo y que acabó con un montón de sacerdotes que no eran de Dios, aún él, cuando ella lo amenazó, tuvo miedo y huyó al desierto, ¿verdad? Y así hemos visto mucha gente muchos de los reyes y de la gente con poder que estuvieron reinando tanto en Judá como en Israel, lo seguían, nadie se les oponía. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Nadie se levantó. Entonces vamos a ver aquí la consecuencia de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan en qué podemos resumir todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? Llegaba un rey, ¿qué hacía? Lo malo. Le iba muy mal, reinaban, perdían batallas, algunas las ganaba, pero en general les iba mal, ¿verdad? Moría, seguía a su hijo. ¿Y qué hacía su hijo? Lejos de aprender, ¿qué hacía? Seguía exactamente lo mismo, ¿verdad? Tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel, seguían haciendo lo mismo. Y yo me pregunto, bueno, pues ¿qué de plano no tendría nada en la cabeza? ¿O qué pasaría? Porque tú dices, bueno, yo veo que si a alguien le está yendo mal haciendo lo que hace, pues yo lo dejaría de hacer, ¿no? O evitaría hacerlo. ¿Pero lo hacemos? No, ¿verdad? Creo que sí, les he compartido esto en algunas ocasiones. Una de las veces que yo estaba leyendo ya estaba en Crónicas, pues ya me he aventado las 2 de Samuel, 2 de Reyes, y estaba terminando la de Crónicas, y yo estaba así, pues sorprendido y hasta cierto punto, digamos, molesto. Le decía, orando, le decía, Dios, pues ¿qué les pasa a estos cuates? Pues ¿qué no aprendían? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué no podían darse cuenta que cuando se alejaban de ti les iba muy mal? Y quiero decirlo de esa forma. Dios, pensémoslo así, es un ejemplo muy burdo, pero pensémoslo así. Dios es como este lugar, ¿no? Aquí estamos resguardados. Si estuviera lloviendo, aquí llovería, aquí no, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si yo me salgo? Me voy a mojar. ¿Y es culpa del techo? ¿Es culpa de quién? De mí, ¿verdad? Igual, entonces, cuando las personas desobedecen a Dios, no es que Dios les diga, pues como no estás conmigo, te voy a mandar esto y esto. Simplemente te sales de su protección. Y como en el techo, cuando está lloviendo afuera, si te sales, pues te mojas. ¿Ok? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que no entiendan estas cosas tan sencillas? Si haces cosas malas, te va a ir mal. Dios lo dijo claramente, no adores a los dioses de los pueblos que están a tu alrededor, no te rindas a ellos, no adoptes sus costumbres. ¿Y qué hacían? Eso. Y la consecuencia venía, ¿verdad? No sé si ellos esperaban algo peor, pero venía la consecuencia. Y moría ese rey y llegaba otro y hacía lo mismo o peor. Entonces yo le decía, Dios, pues ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con estos reyes? ¿Qué pasa con la gente de la antigüedad? No podía entender algo tan sencillo como eso. ¿Y qué creen que me contestó? ¿Qué puso en mi corazón? Su respuesta fue, al igual que tú, que sabes hacer lo bueno y no siempre lo haces. Y esa es la respuesta para nosotros el día de hoy. ¿Todos sabemos hacer lo bueno? Levantemos la mano. ¿Quién sabe hacer lo bueno? ¿Todos sabemos hacer lo bueno? Todos, levanten la mano. Todos sabemos hacer lo bueno. Que no lo hagamos es otra cosa. Ya no voy a decir quién no lo hace, bueno, no levanten la mano. Pero para los que están escuchando esta conferencia, esta clase, todos los que están aquí levantaron la mano. Es decir, todos saben hacer lo bueno. Todos, incluyéndome yo. Pero no siempre lo hacemos. ¿Te das cuenta que no siempre lo hacemos? Aunque sabemos las consecuencias de lo que vamos a hacer,
no siempre hacemos lo bueno. ¿Y por qué es? Porque en su misericordia Dios no nos paga instantáneamente lo malo que hacemos. Nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y lo que vamos a ver aquí es cuando llegue el momento en el que tienes que dar cuentas de lo que has hecho. No solo los reyes, sino el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer en el 17:1. Segunda de Reyes 17, verso 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. ¿Y qué dice en el 2? Hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Pero hizo lo malo. A lo mejor no llegó tan extremo de que, sí, yo soy malo, pero no tanto, porque yo no robo o yo no he matado a nadie, no sé, algo que pensemos que nos hace sentir mejor. Pero hizo lo malo, finalmente hizo lo malo. Aquí sí lo dice. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Oseas, en lugar de pedirle ayuda a Dios, ¿a quién le fue a pedir ayuda? Al rey de Egipto. Y el rey de Egipto no era confiable. No era la mejor opción. ¿Por qué no le habrá pedido ayuda a Dios? Porque eso significaba que está reconociendo que lo que había hecho estaba mal. Y a veces llegamos a este punto de necedad, que no queremos reconocer lo malo que estamos haciendo y seguimos y seguimos. Entonces él buscó una solución, pero como ven, ¿le salió mal o le salió bien? Bueno, para los que están escuchando, todos dijeron que estaba mal. Efectivamente, le salió mal porque se dio cuenta el rey de Asiria, Salmanasar, y lo mandó a apresar. Entonces, en el capítulo 4, al final del capítulo 4, dice, y le aprisionó en la casa de la cárcel. Vamos al 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Fue lo que causó el plan de Oseas. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y puso en Jalá y en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Sacó del reino de Israel a todos sus habitantes y se los llevó a otras ciudades. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo en que tenían que pagar las consecuencias de todo lo que habían hecho. Perdón. Y entonces, sí, fíjate, los llevaron cautivos. El plan del rey no sirvió para mucho. Bueno, para nada bueno, porque finalmente los terminaron sacando de su ciudad y llevando a los esclavos hacia otros lugares. Vamos al 7. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales Dios les había dicho, ustedes no deben de hacer esto. Llegó el momento, y así para cada uno de nosotros va a llegar el momento. Hay veces que uno hace cosas malas o ve que hay gente que hace muy mala y le va bien, contrario a lo que uno pensaría de que pues, le va a ir mal. No, les va re bien. ¿No han visto gente así? Pero va a llegar un momento en el que van a tener que pagar. Por más que digan que no,
¿Cómo es alguien que tiene mucho poder? Soberbio. Le dices, oye, ¿necesitas a Dios? Le dice, ¿yo? ¿Te das cuenta todo lo que tengo? ¿Todo lo que puedo hacer? El que necesita a Dios eres tú, yo no. Así contestan, porque su corazón está lleno de soberbia, porque ven todo lo que logran, porque lo que se proponen lo logran con creces. Oprimen a la gente, son injustos, son soberbios y progresan. Pero ¿sabes que llega un momento para todas las personas en este mundo que tenemos que pagar? Que es el corte, llamémosle así, el corte de caja. Y es lo que le estaba pasando a Israel. Dios no los entregó a Asiria. Ellos se salieron de la protección de Dios y esta es la consecuencia del pecado de ellos. No buscaron a Dios, se salieron de la cobertura de Dios y allá afuera, ¿qué crees que hay? ¿Los trataban bien? No, los hicieron prisioneros. ¿Cómo crees que era la vida de un prisionero en aquellos días? ¿Tú crees que tuvieron la delicadeza de decir, ustedes son una familia, pues vámonos para acá? No, a ver tú vámonos para acá, este me cae bien, este me cae mal, ya me vio feo, mátalo. El que sigue, a ver, así. La vida de las personas no valía nada, porque eran esclavos. ¿Tú crees que ese era el propósito de Dios para este pueblo? No lo era. Pero vez tras vez Dios les mandaba a sus profetas, Dios les mandaba gente que les decía, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. ¿Y qué hacía el pueblo? Los mataba o los ignoraba. Igual que a ti y a mí, ¿cuántas veces Dios no nos ha mandado un aviso, 2 avisos, 3 avisos? Y los ignoramos. Pensamos que no nos va a pasar nada. Como ayer no me pasó nada, como hice la maldad el día de hoy y no me sucedió nada, pensamos que así va a ser siempre. Y no, mis hermanos. Va a llegar un momento que tenemos que pagar lo que estamos haciendo. Y tristemente a Israel le llegó el momento. Vamos a continuar en el 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Endurecer su cerviz le conocemos ahorita como ser necios, que te dicen, no es por ahí, ¿cómo de que no? Yo hago lo que quiero, tú no eres nadie para mandarme. Eso es lo que significa endurecer la cerviz. Como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor su Dios. Voy en el 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Dios les había mandado que no hicieran a la manera de ellos. Dejaron los mandamientos del Señor su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, provocándole a ira. Fíjate, no empezaron tan mal, se empezaron a desviar de a poquito, no pasó nada. No, como algunas veces, digo yo cuando estaba adolescente, que según ya era cristiano, que no lo era, pero bueno, tenía que poner mi carita de hipócrita porque si no me regañaban. ¿Braxima? Entonces, me decían, no, es que si haces esto es pecado, y a partir de esa línea es pecado. Y uno se acercaba, bueno, no es pecado porque la línea está hasta allá, y un pasito más, y un pasito más, y te vas acercando cada mes, pero no es pecado. O sea, me dijeron que hasta allí, yo estoy hasta que ando cerquita, pero no. Y así el pueblo de Dios empezó, pues mira, mi compadre es de los filisteos. ¿Qué tiene de malo? Dios es amor, mira, pues vamos a compartir, mira, ya se casó su hija con uno de mis hijos, mira, ya somos compadres,
Y así, mira, me trajo un regalo, pues qué buena onda, ni modo de desairarlo. Pues unas vasijas y me invitó a su fiesta. Pues vamos a adorar a su ídolo. Al fin, bueno, yo voy con él, yo no lo voy a adorar ni nada, pero lo voy a estar ahí con él. Entonces, poco a poquito, el reino de Israel y el reino de Judá fueron tomando las mismas costumbres de los pueblos que estaban ahí. Y tú dime si no eran perversos, quemaban a sus hijos. ¿Quién en su sano juicio puede quemar a su propio hijo? Porque no los mataban y luego los quemaban. Acuérdate, Moloch era un ídolo que lo hacían de hierro y le prendían fuego. Y ya cuando estaba el rojo vivo, las manos, ahí ponían a los bebés. Tú dime si eso está bien. Eso no está bien. Pero a ese punto era la maldad de los pueblos que estaban alrededor. Por eso Dios les dijo, quítenlos a todos. Pero no obedecieron. No los quitaron. Dije, no, yo puedo controlar esto. Dios les dijo, quítenlos a todos. No, yo los puedo controlar. Israel se sintió muy fuerte antes de que se dividiera. Se sintió muy fuerte y a los pueblos que tenía que haber echado fuera, algunos de ellos los dejó y los hizo tributarios. Dijo, mira, en vez de matarlos, de echarlos de aquí, pues me los dejo aquí, los tengo como mis chalanes y aparte me están dando una rentita. Todos salimos ganando. Pero eso provocó que llegaran a este punto, a desviarse a tal grado que ellos mismos, de su propia voluntad, tomaban a sus hijos y a sus hijas y las pasaban por fuego. ¿Te imaginas el dolor tan terrible que te has quemado alguna vez? No con la sociedad, quemado con fuego. ¿Te has quemado? ¿Verdad que duele un montón? ¿Y has visto gente que tiene quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Cómo es de terrible? Ahora imagínate un bebecito. Una muerte así ha de ser terrible. ¿Cómo estaría el corazón de estos padres que no dudaban en hacer este tipo de sacrificios? Y estaban completamente perdidos de la voluntad de Dios. Dice en el 18, Dios por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Dios a la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, o sea, fieles en eso. En eso sí eran fieles, no se apartaron, hasta que Dios quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. ¿No quisieras leer otra cosa, decir chispas? En algún punto uno de los reyes se arrepintió y dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a regresar a Dios, vamos a quitar los ídolos, vamos a quitar a las personas perversas de otros pueblos de delante de nosotros. Vamos a adorar otra vez a Dios como Él lo ha pedido, como Él lo ha mandado. Porque eso nos conviene. Y sabes que el día de hoy te digo, el seguir la voluntad de Dios, el obedecer la voluntad de Dios es algo que nos conviene, no a Dios. ¿Tú crees que la santidad de Dios se vio disminuida por la desobediencia de Israel o por el pecado de Israel? No. Dios sigue siendo santo, sigue siendo glorioso. No hay ninguna sombra que cause todo esto que está haciendo. ¿El daño para quién fue? Para Israel. Lo mismo para nosotros. El mal que hacemos no solamente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Directamente. ¿A quién le afecta más? A las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que amamos. Porque estas personas, digamos, ¿qué culpa tenían los bebés cuando los llevaban a quemar? Pues es un bebé. ¿Qué va a decir? No, papá, no me quemes.
y fue llevado cautivo Israel. Vamos al 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim. O sea, ya que quedó sola la tierra de Israel, pues dijo, voy a traer a mi gente para que habite ahí. ¿Ok? Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Dios, envió Dios contra ellos leones que los mataban. Hay leyes que no se pueden, que si se quebrantan va a haber una consecuencia. Tenemos leyes físicas como la gravedad, ¿verdad? Si te avientas de un tercer piso, ¿qué va a pasar? Te matas. Si puedes decir, es que a mí la gravedad se me hace una ley mala, injusta, no creo en la ley de la gravedad, y te avientas, ¿qué va a pasar? Pues no le importa la gravedad, tu opinión, te vas a matar. Igual hay leyes espirituales que si quebrantamos vamos a pagar la consecuencia. Y no es que, bueno, pues a lo mejor Dios entre tanta gente no nos ve. Ahorita ya somos, a lo mejor ahí, porque eran poquitas personas en Israel comparadas con las que hay ahorita. Pero ahorita sí me escondo, puedo hacer el mal y cuando veo que vaya pasa me pongo carita bonita, así como cuando le hacíamos en la primaria o en la secundaria, ¿verdad? Que le pegamos a alguien en la formación y, que me está pegando, y uno se pone, no, yo no. O con mis hermanos cuando nos peleábamos, venía mi mamá y, yo no sé por qué está llorando, yo estoy aquí. Llora de ganas, yo creo, porque no, ni me le he acercado. Pensaron que a lo mejor Dios iba a tener, les iba a decir, bueno, pues son mis hijos de Israel, pues sí, se portan re mal, pero pues bueno, vamos a darles chance. No. Algo de las cosas más claras que está en la Biblia es que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Vean, todos lo sabemos. No hay mucho que entenderle, no hay mucho que revisarle, simple, sencillamente así. La paga del pecado es la muerte. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Nada de que, bueno, yo nada más iba a ver y no. Entonces, provocaron que el pueblo de Israel perdiera su territorio, perdiera su casa, perdiera sus posesiones, que los dividieran, se los repartieran entre el pueblo de Asiria. Entonces estábamos leyendo en el 25, terminamos el 25 que dice que no temiendo esas personas, esos pueblos que llegaron a habitar el territorio de Israel, al Señor no le temieron, entonces Dios envió contra ellos leones que los mataban. En el 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¿Cómo es posible que un extranjero se haya dado cuenta que estaban actuando en contra de Dios? Y el pueblo de Israel que conocía a Dios, que los sacó de Egipto, que anduvo con ellos en el desierto, que los hizo que formara una nación fuerte, no pudieran entender esto. ¿Cuánto le llevó a esta persona a decir eso? Vio que los estaban atacando los leones y le dijo, pues tenemos una plaga de leones, vamos a matarlos. Se dieron cuenta ¿cuál era la causa? Que no estaban respetando las leyes del Dios de ese lugar. ¿Cómo es posible que los otros no se dieran cuenta? Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Les voy a decir esto. Y esto esta frase no es mía, es de un pastor que se apellidaba, ¿te acuerdas, mamá? ¿Cómo se llama? El de Chiapas. El hermano Castelazo. Nos dijo, el pecado ataruga. ¿Todos entendemos qué significa atarugar? El pecado ataruga. Y con todas las personas que estuvieron en este punto de pecar, velos, todos se atarugan, todos. Y esto vale también para ti y para mí. Porque ¿cómo es posible que esta persona, cuánto crees que llevaban ahí viviendo cuando se dio cuenta de que cuál era el problema?
¿Ve? O sea, le dijeron pues al rey de Asiria, a lo mejor llevaban un mes, 2 meses, y se dieron cuenta de eso. Voy a volver a leer el 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de esa tierra. ¿Y qué está provocando? Y que él eche leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven allí algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios, la ley del Dios del país. ¿Era tan complicado? ¿Era tan complicado, mis hermanos? Este tipo que no sabía de la ley de Dios, que no sabía, no le costó trabajo entender. Pero otra vez repito, el pecado ataruga. Voy al 28 y dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Dios. O sea, entre todas las personas que había en Israel, aún quedaba gente que conocía de Dios, ¿verdad? Que sabían qué es lo que se tenía que hacer, que sabían cuáles eran las cosas buenas, que sabían cómo tenían que adorar al Señor. Sin embargo, no lo hicieron. Pero sí viene y les enseña a estos pueblos que ahora estaban habitando el territorio de Israel. Vamos al 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, o sea, los israelitas. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron Sucot Benot, los de Cuta hicieron Nergal, y los de Hamat hicieron Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac. Y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Dramalec y Elo y a Anamalec, dioses de Sefarbaim. Temían a Dios, y fíjate que lo dice en el 32, temían a Dios e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde provenían, de donde habían sido trasladados. ¿Te suena esto? ¿Querer empatar la vida de Dios con mi propia vida, con mis gustos? ¿Tú crees que esta era la solución? Pero digo, no nos vamos a poner muy exquisitos con ellos, porque finalmente ellos no temían a Dios. Empezaron a temerle, ¿por qué? Porque vieron la consecuencia, ¿verdad? De que venían los leones y se los comían. Pero no fue suficiente eso. Dijeron, ok, pues vamos a conocer cuáles son las leyes, pero voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. Voy a seguir haciendo como yo sé hacer las cosas, como quiero hacer las cosas. Es lo que están diciendo aquí en el 33. Temían a Dios. ¿Por qué le temían? Porque sabían que Él mandaba leones. Temían a Dios, y honraban a sus dioses. Es decir, que estaban con un pie aquí y un pie acá. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Nos hemos sentido así alguna vez? Que sí queremos hacer lo que Dios nos manda, sí sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero como que nos jala más el mundo, como que nos jala más el vicio, como que nos jala más el pecado, lo que yo quiero hacer. Y sabemos la consecuencia, mis hermanos, sabemos la consecuencia. Y vamos a leer el 34. Hasta hoy, es decir, los que habitan, ¿han visto o escuchado las noticias de Jerusalén o de Israel? En Jerusalén no solamente habitan israelitas o israelíes, habitan otros pueblos, ¿verdad? Y eso viene de este tiempo. Aquí dice en el 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso por el nombre Israel, con los cuales Dios había hecho pacto y les mandó diciendo, no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificio,
Mas a Dios, que los sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a Él temerán, y a Él adorarán, y a Él harán sacrificios. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que les dio por escrito, cuidarán siempre de ponerlos por obra, y no temerán a dioses ajenos. No olviden el pacto que hice con ustedes, no olvidarán, el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman al Señor su Dios, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Aquí el temor, de lo que están hablando, temor al Señor, estamos hablando de un respeto reverente, no miedo, sino un respeto reverente. Un Dios que es terrible, que es todopoderoso. Dice en el 40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y vemos en Jerusalén, tenemos la mezquita de Omar, tenemos iglesias católicas, católicas ortodoxas y un montón de gente ahí de diferentes pueblos, de diferentes procedencias, con diferentes dioses que habitan ahí hasta el día de hoy. Y ¿sabes qué, mis hermanos? ¿Saben qué? Esto es un problema porque vimos, bueno, eso les pasó a ellos, pero nos pasa a nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos estado luchando con las mismas cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no lo voy a hacer más. Voy a dejar esto que me está haciendo daño, me voy a portar bien. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y lo hemos dicho de todo corazón. ¿Y cuántas veces lo hemos cumplido? Pues muy pocas, ¿verdad? ¿Por qué creen que sea eso? Aquí, bueno, el pueblo que llegó a ocupar el territorio de Israel, pues temieron a Dios por conveniencia, ¿no? A ellos sí le tenían miedo porque sabían que era un Dios que sí, que les mandaba leones y los leones los mataban. En la actualidad, tú y yo tenemos una gran ventaja con respecto a ellos. ¿Y sabes cuál es? Que Jesús abrió el camino al Padre, que tú y yo podemos tener al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué implica eso? Que Él puede cambiar nuestro corazón. Estas personas, estos israelitas y los otros pueblos que llegaron a ocupar el territorio de Israel, ¿cuál era su naturaleza? Su naturaleza era mala, su naturaleza era caída, su naturaleza era la de Adán. ¿Ok? No tenían ellos como que mucho que hacerle. Dios les enseñó, Dios les dio testimonio, Dios los ayudó de manera impresionante cada vez que ellos volteaban a verlo. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos los mismos problemas que ellos? ¿Te sientes identificado con ellos? Pues sí, ¿verdad? Porque no es que quieras ser malo, pero pues de repente haces las cosas mal y te propones hacer cosas buenas, pero no lo logras. Quieres dejar un vicio, quieres dejar de tener la vida que tienes, que llevas, y de verdad te lo propones con toda sinceridad, pero no lo logras. ¿Por qué? Porque tu naturaleza sigue siendo la misma. ¿Se acuerdan de los sopilotes y del colibrí? Seguimos siendo sopilotes. Cuando nosotros venimos a Jesús y le pedimos que habite en nuestra vida, hay un renacimiento espiritual. Mi espíritu ya está vivo otra vez. Mi naturaleza es la de Jesús, ya no es la de Adán. Pero mi corazón y mi mente siguen siendo las mismas. ¿Ok? Siguen teniendo la misma naturaleza que ya tenía antes. Jesús nos lo dice, ahí tienen que renovar su mente y corazón. Entonces, a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque así lo hemos hecho toda la vida, ¿no? ¿Quién es responsable de uno mismo? De ti, uno mismo, ¿verdad? ¿Quién se hace responsable de las decisiones que tomas? Pues tú. Entonces, pensamos que puede ser así. Pues para dejar de pecar en esto,
pues ya le voy a decir, Señor, ¿sabes qué? A partir de ya no, y cuando quiera voy a decir, no, ya no, ya no va a pasar. Pero seguimos siendo como los opilotes, que ya queremos dejar de comer carne podrida, pero ¿qué va a suceder? Vamos a regresar a la carne podrida. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y nos vamos a sentir muy mal porque otra vez, híjole, estamos ahí parados sobre el perrito ahí en la orilla de la carretera y comiendo y mascando. Híjole, sí me siento bien mal, ya había prometido que no iba a caer otra vez, que no iba a comer carne podrida otra vez y mira, aquí estoy, a ver, un huesito. Y mientras te lo estás comiendo, estás sintiéndote mal porque sabes que eso está mal y que ya no lo querías hacer, e inclusive habías prometido dejar de hacerlo, pero otra vez estás ahí porque tu naturaleza y mi naturaleza sigue siendo la misma. Mientras no cambie esa naturaleza, vamos a seguir siendo exactamente las mismas personas. Hace un tiempo que daba una conferencia sobre este problema. Hay un pasaje en donde Pablo nos dice, no se conformen a este mundo, que quiere decir no tomen la forma o las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la palabra. Transfórmense, que significa metamorfosis. Y entonces usé como ejemplo a las orugas que se convierten en mariposas. ¿Ok? Todos, aunque no somos de campo, todos conocemos las orugas, los gusanos. ¿Los hemos visto? ¿Cómo son los gusanos? ¿Tú crees que de ahí puede salir una mariposa? Porque lo sabemos, bueno, lo hemos visto, ¿no? Pero tú los ves todos gorditos, chombones, que apenas se pueden mover. ¿Y qué comen las orugas? Hojas, ¿verdad? Comen hojas todo el tiempo. ¿Pueden volar? No. ¿Se parecen a una mariposa? No, no se parecen para nada. Sus patas son cortitas y rechonchas. Las mariposas tienen 6 patas. Las orugas tienen un montón de patas. Se la pasan comiendo todo el tiempo. Están gordas, son lentas, no pueden volar. Pero imagínate que le dijeras a una oruga, ¿sabes qué, oruga? Vas a ser mariposa. Ah, ¿en serio? Ah, qué buena onda. ¿Y cuándo? No, pues en algún momento vas a hacerlo y dices, ah, caramba, quiero que sea el día de hoy. Y va y se consigue con sus amiguitos unas hojitas y se las pega atrás para parecer mariposa. Y a lo mejor parece, pero ¿puede volar? No, a veces así queremos hacer las cosas. Dios te muestra, hijo, tienes que cambiar en esto. Sí, Señor, está bien, voy a cambiar. Y lo quieres hacer tú solo. Te estás poniendo unas alitas. ¿Han visto cómo es la trompa de la boca de las mariposas? Que se enrolla y finalmente es un piquito, ¿verdad? Porque las mariposas que comen hojas, néctar, ¿verdad? Entonces imagínate a la oruga poniéndose un popote. Sí. Espiritrompa, sí. Bueno, pero una espiritrompa no es un popote, ¿verdad? En una oruga. Y se ve ridículo y a veces así queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Cuándo es que la oruga empieza a transformarse en una mariposa? Cuando hace un capullo, está ahí dentro y ¿qué sucede? Ahí solita. ¿Sabes que todo lo que es la oruga se licúa? Todo lo que es la oruga se licúa y con toda esa materia se vuelve a formar. Bueno, se forma la mariposa. De todo lo que es la oruga se forma la mariposa, sale un ser completamente nuevo, completamente diferente a la oruga. Porque la verdad, seamos sinceros, tú ves la oruga y ves la mariposa y dices, no se parecen en nada. Su vida es completamente diferente. Esta mariposa vuela, está bonita, come néctar. Y la oruga, toda pachoncita, lenta, con un montón de patitas chiquitas, cortas y comiendo hojas, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Si no es hasta que nos metemos con Dios y decimos, ¿sabes qué, Señor? Transfórmame, transforma mi corazón, transforma mi mente. Si no hacemos eso, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a decir, es que yo quiero ya dejar este vicio, quiero dejar de portarme así. Y lo único que estamos haciendo es como la oruga poniéndonos un popote para parecer mariposas, pero no somos mariposas. Una oruga que se ponga un popote o que se pegue unas hojitas en la espalda no es mariposa, es una oruga con algo que parecen alas, pero no son alas. Porque la oruga, por más que se terapee y se pegue el popotito en la boca, va a seguir comiendo ¿qué? Hojas, porque su sistema digestivo no puede digerir el néctar. ¿Ok?
Y así estamos nosotros, así de sencillo. ¿Quieres dejar de batallar con lo mismo, con lo que has batallado toda tu vida? Tienes que ir con Dios, con Jesús y decirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo quitarme esto. Te pido que tú lo hagas. Porque igual puedes terapearte, esa oruga puede decir, no, si los voy a engañar a todos, me consigo unas alas bien bonitas y vas a andar ahí caminando, pero no vas a volar. Y a lo mejor todo el mundo lo ve y dije, qué bárbaro, cuate, qué alas tan bonitas tienes. Pero no son tuyas, no vas a poder volar. Es hasta que nos metemos con Dios y comienza la transformación. De otra manera vamos a estar siempre así. Un día bien animados, no, sí, Dios, ¿sabes qué? Hoy va a ser diferente, voy a dejar de ser quien era, ya me voy a portar bien. Y empiezas, das 2 pasos y ya no das el tercero cuando ya estás otra vez hasta abajo, con el pie completamente metido en el lodo. Y lo disfrutas un rato, luego chispas, ya había dicho que no. Y otra vez sientes remordimientos, te sientes mal, te alejas un rato de Dios y otra vez vuelves. No, Señor, ¿sabes qué? A partir de hoy, ahora verás que sí. Somos incapaces de cambiar nosotros mismos. Somos incapaces de cambiar nuestra naturaleza. Si no es Dios el que la transforma, vamos a seguir siendo exactamente los mismos. Y vamos a encontrarnos como este pueblo de Israel, que conociendo a Dios se portaban como si no lo conocieran. O el pueblo que llegó a ocupar el territorio de Israel, que medio le temían a Dios, pero también le servían a sus ídolos. Traducido a lo de ahorita, sí soy cristiano, pero nada más los domingos. De lunes a viernes me porto como yo quiero. Claro que oro por mis alimentos, claro que de repente leo la Biblia, pero me porto como yo quiero. Y otra vez el sábado ya empiezo a portar bien y el domingo otra vez. Hasta mi Biblia traigo y hablo como cristianos, ¿verdad? Digo hermanos para todo, digo bendíceme con un pan, bendíceme con algo y parecemos cristianos. Pero otra vez en la semana. Así serían las personas que conocen de Dios, como que medio le temen, porque han oído hablar del infierno, pero pues en la semana se les olvida. O piensan, bueno, en algún momento tendré tiempo para arrepentirme. Todavía estoy chavo. Voy a darle vuelo al hilacho un poco más y ya cuando tenga unos 45, 50 años, pues ya comenzaré a considerar portarme bien. Pues sabes qué, mi hermano, una mala noticia. Ni tú ni yo sabemos cuándo nos vamos a ir de aquí. Ni tú ni yo sabemos cuál es nuestra última oportunidad. No sé si el pueblo de Israel pensaba que tenía más tiempo, que después de Oseas iba a venir otro rey. Oseas fue el último. Y yo te apuesto que no sabían que era el último. No nos esperemos. No nos esperemos al último. Comencemos de una vez el día de hoy. Y es algo tan simple como decirle, Dios, ayúdame. Dios, yo quiero cambiar. Veo que lo que estoy haciendo está mal. Te pido que tú me ayudes, porque yo reconozco que no puedo cambiar por mí mismo. Y en el momento que hacemos eso, Dios comienza esa transformación en nuestra vida. Pero es hasta ese momento. A veces no lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo que el cambio que pueda hacer Dios en mi vida no es algo que yo quiero. Pero ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. Siempre. Y la vida que Dios quiere para nosotros es lo que nos conviene. Demos ese paso de fe, ese paso de valentía para que Dios cambie nuestras vidas. Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿Saben qué? Acompáñenme a orar. Vamos a orar.